Hola jóvenes, vamos a comenzar ahora con la unidad número 3, un nuevo proyecto. Entonces vamos a el Unity Hub y creamos un nuevo proyecto 3D. Acá vamos a colocar Unit 3 y creamos. Por mientras se crea, voy revisando. Este juego es un personaje que va avanzando de izquierda a derecha y va saltando obstáculos. Y ya tiene ciertas animaciones y en gran parte también vamos a utilizar código que ya conocen, que utilizamos previamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un background, ¿ya? Un fondo. Vamos a preparar el personaje, vamos a hacer que pueda saltar y que salte después una vez que presionemos la tecla espacio. Vamos a después a definir la fuerza del salto y evitar que si la persona sigue, si el jugador sigue apretando la tecla espacio, el personaje sigue saltando. Tenemos que de alguna manera hacer que eso solamente sea posible cuando el personaje está tocando el suelo. Vamos a hacer que algunos obstáculos se muevan de derecha a izquierda, es decir, que vayan como van a golpear al personaje. Y vamos a crear un spawn manager, algo para que aparezcan las cosas, un código que defina cuándo y cómo van a aparecer los objetos. Y cada ciertos intervalos van a ir apareciendo los obstáculos. Ya tengo listo el proyecto en blanco. Lo que tengo que hacer ahora es importar los assets de este proyecto. Entonces, ustedes tienen que haber descargado previamente el archivo comprimido y tienen que descomprimirlo en el computador. Yo ya lo tengo descomprimido, entonces clic derecho aquí en Assets e importar Package Custom Package. Y este tienen que recordar dónde lo dejaron. Y aquí está el número 3. Listo, abrir. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la escena en Assets. Tenemos la sample scene, es la que está en blanco, la que venía al comienzo cuando creamos un proyecto en blanco. Pero ahora tengo esta nueva escena, que es la que viene en los assets que importamos. Vamos a darle doble clic y tenemos esto. ¿Ya? Voy a echar un poquito hacia atrás. Ese va a ser el fondo del juego. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? En la jerarquía vamos a seleccionar el background, el fondo, que es este objeto. Se fijan, ahí está seleccionado. Y donde dice acá a la derecha el background, el sprite, puedo elegir otros que tenemos disponibles, que son estos tres. Puede ser este, la naturaleza, la ciudad o un pueblo. Voy a dejar naturaleza, nature. Doble clic y listo. Ustedes elijan el que ustedes quieran. Eso es lo primero que vamos a hacer. A continuación vamos a buscar al personaje de los assets de Course Library. Vamos a Characters. Podemos elegir alguna de estas carpetas. Voy a elegir yo Farm. Y lo arrastramos y lo colocamos. Si se fijan, si yo voy al plano que está ahí, se va a superponer en la altura que corresponde. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a colocar. Voy a acercarme un poquito. Y lo vamos a girar en el eje Y, en ese eje. Vamos a girarlo, vamos a rotarlo para que quede mirando hacia la derecha. Así. De hecho, cuando estoy llegando a este valor, 86.75, menos 86 es menos 90. Ahí queda más preciso. Y por último vamos a agregarle un Box Collider y un Rigid Body. ¿Ya? Entonces, Add Component, Rigid Body, Add Component, Box Collider. Le cambiamos el nombre a Player y vamos a crear ahora un script para poder controlarlo. Entonces volví a la carpeta superior y voy a crear una carpeta que se llama scripts. Me equivoqué.
Voy a borrar eso. Crear folder, scripts, y adentro de esa carpeta crear C# script y le vamos a colocar el típico nombre, player controller. Hasta ahora, en los proyectos anteriores, lo que nosotros modificamos en el código generalmente es el transform, ¿cierto? Que es la posición. Y así es como trabajamos el movimiento. Pero en este caso, si ustedes recuerdan, el componente rigid body es lo que le da las propiedades físicas. Entonces ahora, en vez de manipular su posición, vamos a manipular esto, el rigid body. Vamos a añadirle fuerza para poder simular el salto. Entonces vamos a hacer doble clic en el código y aquí vamos a colocar lo siguiente. Borramos estas dos. Vamos a crear una variable privada, rigid body, y de nombre vamos a colocarle player rb. Luego vamos a ir en la función start, que es una función que se ejecuta una sola vez al comienzo. Vamos a ahí. Creamos las llaves. Fíjense cómo dice la función: void start, paréntesis, y después la llave. Y dentro de la llave vamos a colocar player rb, ¿ya? Esta variable que yo creé será igual a get component. Obtén el componente con este menor que rigid body ya. ¿Se acuerdan que antes nosotros hacíamos las variables públicas y después en el inspector lo que hacíamos era arrastrar de qué es lo que estábamos hablando? Arrastrábamos el objeto y así es como lo referenciaba. En este caso es una variable privada, pero en el código aquí le estamos diciendo de qué rigid body estamos hablando. Acá nosotros declaramos que existe un rigid body, que le vamos a poner este nombre, pero el programa todavía no sabe cuál, qué rigid body. Y aquí le decimos, el player rb va a ser igual a, y usamos esta función, obtén el componente rigid body. ¿Ya? Ahí me faltó esto. Ahí sí. Obtener componente rigid body. Entonces cuando yo le digo obtener componente rigid body, lo que va a hacer el código es buscar el rigid body que tenga el objeto, el game object. ¿Ya? Y una vez que lo encuentre, va a entender, estamos hablando de esto. ¿Ya? Obviamente lo va a buscar en el game object donde se encuentre el código, el script. O sea, yo tengo que arrastrar el script para acá. ¿Ya? Déjenme guardarlo primero. Vamos a guardar. No, todavía no. Vamos a agregar una última línea. Acá solamente le dijimos cuál va a ser el rigid body, ¿cierto? Que va a ser en el fondo el componente rigid body que esté en el game object. Pero además vamos a decirle, bueno, e inmediatamente a ese player rigid body, ¿qué vamos a hacer? Agrego un punto aquí para ver qué funciones hay. Add force. Entonces acá estoy dando otro tipo de instrucción, ya no estoy asignándole un valor, estoy dando la instrucción de añadir una fuerza al player rigid body. Obviamente tengo que ingresar algún otro parámetro, es decir, cuánta fuerza, hacia dónde. Entonces abro paréntesis y aquí me está indicando el programa. Vector 3, fuerza. ¿Ya? Esto que está en azul es lo que es obligatorio. Tengo que colocar un vector 3 y la fuerza. Entonces vamos a colocar aquí vector 3. ¿Se acuerdan que lo podíamos hacer así? 0,1,0. Pero la otra forma era más rápida. Era vector 3.up. Entonces ahí tenemos listo el vector hacia arriba. Y tenemos que multiplicarlo por una fuerza. Vamos a multiplicarlo por 1000. Y termino la instrucción. Entonces lo que hicimos acá es, declaramos una variable que va a ser el rigid body. Aquí le asignamos el valor. ¿De qué rigid body estamos hablando? Entonces el rigid body del objeto es lo que
se le va a asignar a esta variable player RB. Y después entonces a ese rigid body, player RB, le estoy añadiendo una fuerza en dirección hacia arriba multiplicado por fuerza 1000. Ahora si guardamos esto, arrastramos el código al player. Vamos a... Y cuando yo le dé play, esa instrucción debiera ejecutarse una vez. O sea, al darle play, este personaje debiera salir volando hacia arriba. Vamos a darle play. Y parece que funcionó. Veamos cómo está en la cámara. La cámara está del otro lado. Entonces tenemos que... y ahora sí. Ya, chiquillos, si se fijan, esta es la forma correcta. Aquí es donde tenemos que trabajar. Porque la cámara está apuntando para allá. Ya, en vez de dar vuelta a la cámara, tenemos que trasladar el personaje. Si les pasó lo mismo que a mí, probablemente, ya, tenemos que hacer este arreglo. Trasladamos el personaje para acá. Y no era menos 90, era 90 positivo. Ahí sí. Entonces ahora sí el personaje está mirando hacia adelante, como corresponde. Ya acuérdense que el azul es hacia adelante. Entonces, si tenemos en esta perspectiva la escena, ahí está correcto. Vamos a ver entonces ahora, cuando le dé play, debiera salir volando hacia arriba. Efectivamente. Veamos una vez más. Ya. Entonces, el código está funcionando, pero nosotros tenemos que establecer una condición para que se ejecute esa fuerza. Y esa condición va a ser si es que presionamos la tecla espacio, ahí sí que realice el movimiento. Y no solamente al comenzar, no solamente en Start, sino que en cualquier momento del juego. ¿Ya? Si yo les digo en cualquier momento del juego, entonces tenemos que usar otra función. No sé si alguien recuerda cómo se llamaba esa función. Vamos a escribirla. Void update. Creamos la llave. Y aquí es donde yo voy a decir, si es que if, abro paréntesis, input get key down, entre paréntesis, el código punto space. Ya, si se aprieta esa tecla, entonces haz lo que está en la llave a continuación. Ya, ahí hice la llave. Y aquí tengo que poner qué es lo que queremos que suceda. Esto que está acá arriba. Esta línea la corto y la pego aquí. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, si es que aquí, en cualquier momento del juego, porque esto se está repitiendo 100 veces por segundo, 500 veces por segundo. Si se llega a presionar hacia abajo la tecla Space, entonces lo que está en este paréntesis, en esta llave, Player Rigid Body, añadir fuerza de vector hacia arriba por 1000. Y vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de multiplicar por 1000, les voy a mostrar una cosa ahí. Acá el código me dice yo tengo que definir el vector y la fuerza, pero también tengo opcionalmente el tipo de fuerza. ¿Ya? Si yo coloco una coma después de poner el vector y la fuerza, puedo especificar qué tipo de fuerza voy a utilizar. Y vamos a ver que hay uno que se llama impulso. Y ese es el que queremos probar ahora. Entonces vamos a escribir vector 3.up. Vamos a multiplicar por 10. Y voy a hacer una coma y voy a decir el tipo de fuerza. Vamos a escribir force. Ahí está. Force mode. Punto. Y tengo estas 4 opciones. Aceleración, fuerza, impulso, cambio de velocidad. Uno puede ir probando con una y otra. ¿Ya? Pero de estas 4 vamos a probar impulso. Y control S, grabamos. Le damos play. Entonces ahora, si presiono la tecla Space, tiene este salto. Ahí está mejor. Ahora, si sigo apretando Space,
Se va volando hacia arriba. Y debiera caer en cualquier momento o parece que se fue muy lejos ya. Vamos a ver un detalle, es que parecería que está flotando un poco, sí. Parece que tenemos que subir un poco el Box Collider. Porque si se fijan, miren, aquí pasé al modo escena. El Box Collider quedó con esa distancia. Y eso es lo que hace la detección de un objeto y otro. Por lo tanto, vamos a modificar inmediatamente eso. Le saqué el play. Voy en el player al Box Collider. Y con estos cuadritos, si yo hago clic ahí, van a aparecer unos puntitos muy chiquititos, como ese, o ese, o ese. Esos son los que me permiten modificar el Box Collider. De hecho, pasé más abajo de la base y esto lo puedo subir. Lo arrastro hacia arriba. Y ahí quedó como casi a la altura del zapato. Entonces vamos a ver ahora. Y de hecho esto debería ir más hasta arriba incluso. Porque si después yo quiero que él colisione también, colisione con algo que está sobre él, o con cualquier otro objeto que lo va a atacar, esto es lo que lo va a detectar. Entonces ahora sí, ese está más correcto. Entonces al darle play ya no va a estar flotando en el aire, ahí está más correcto. ¿Se fijan? Ya, saco el play. Y vamos bien entonces hasta ahora. Eh, si alguien está atrasado, revise que tenga el player en la posición correcta en la escena, apuntando también hacia la derecha. ¿Se fijan? Así. Recuerden que aquí puedo cambiar esto para rotar, para trasladar. Y que el player tenga el rigid body en Box Collider. El Box Collider lo modificamos con esto. Y que tenga el código también. Vamos al código. Tenemos que revisar el salto para que tenga la fuerza que realmente nosotros queremos, ¿ya? Ni más ni menos. Entonces vamos a ver. Bueno, para ajustar la física, vamos a convertir esta fuerza que dejamos en 10 en una variable pública, cosa que la podamos ir modificando en el inspector. Entonces vamos aquí arriba, donde creamos la primera variable, a escribir public. Vamos a colocar tipo float, un número decimal. Jump force, fuerza de salto. No le asignamos valor porque eso lo vamos a hacer en el inspector. Y también vamos a modificar la gravedad, ¿ya? Vamos a escribir entonces public float gravity modifier, modificador de gravedad. Estos nombres recuerden que uno pone lo que uno quiera, ¿ya? Pero vamos a basarnos en lo que está allá en la planificación, en este proyecto, aunque que esté en inglés, pero igual nos conviene. Y al comenzar la escena, la gravedad que nosotros fijemos va a quedar para siempre. Entonces, este valor lo podemos asignar aquí. Al comenzar la escena, vamos a colocar esto. Physics.gravity va a ser multiplicar e igual a gravity modifier. Ahí sí. Ya, que el valor que le asignemos en el inspector va a determinar la gravedad. Ya, yo no tengo tan claro cómo funciona esto, pero en el fondo a lo mejor el profesor de matemáticas lo puede explicar. Está diciendo que la gravedad va a ser igual a la gravedad multiplicado por este valor. ¿Ya? Si la gravedad es 9, entonces la gravedad va a ser 9 multiplicado por el valor que le ingresemos aquí. ¿Ya? Pero eso va a quedar fijo y va a ser como, es como decir vamos a trabajar en la Luna o en Júpiter o en Marte o en Saturno. Es decir, vamos a definir una gravedad para la escena que va a quedar fija, ¿ya? Pero que la podemos ir modificando en el inspector para ver con cuál nos quedamos finalmente. Y lo mismo va a ocurrir con la fuerza del salto, que acá tenemos la variable pública. Entonces vamos a... voy a esconder esto. No, sí. Vamos a decir que en vez de multiplicar por 10, lo vamos a multiplicar por el jump force. Ahí se autocompletó. Listo. Y
Aquí me faltó arreglar un poco este código porque esto debería ir más adelante para que tenga mayor claridad. Ahí sí. Y esto también. Si se fijan, el principal es este, la clase pública, donde está el nombre de la canción, el título de la canción. Entonces este es el que va más atrás. Los que van después, un poquito más adelante. ¿Cierto? Y los que van dentro de una función, ya también más adelante todavía. Ahí se ve un poquito más ordenado. Vamos a grabar y se pueden dar cuenta que este código ahora tiene estas dos variables. Entonces vamos a probar aquí una fuerza de 5 y vamos a modificar la gravedad por, probemos 2. Vamos a darle play. Salta muy poquito. ¿Qué pasa si le bajo la... Uy, se cayó. Si bajamos la gravedad a 1, casi no cambia nada. Vamos a darle más fuerza. 15. Es demasiado. 12. No, 15. ¿Y qué pasa si le sumamos más acá? A ver, multiplicamos por 10. Yo la verdad no entiendo mucho qué diferencia es este. Vamos a probar una vez más, multiplicando por 500 la gravedad. Por 5000. Sí, incide, restringe un poco el salto, pero ahí ustedes tienen que ir probando qué es lo que les acomoda más. Parece que lo hace caer más rápido, pero bueno, ya. Sigamos. Lo que nos falta ahora es evitar el doble salto. Entonces la lógica que tenemos que utilizar es decirle al sistema, en el código, si el jugador está tocando el suelo, entonces la cercanía con el suelo es verdadero. ¿Ya? Vamos a crear una variable que no va a ser numérica, sino que va a ser una boolean, que significa una variable que puede ser verdadero o falso. Entonces la variable va a decir, si el jugador está colisionando con el suelo, si está tocando el suelo, significa que está en el suelo, eso es verdadero. Si no está colisionando con el suelo, entonces esa variable va a convertirse en falsa. Ya no está colisionando, entonces va a ser falso. ¿Y qué hago con eso? Lo voy a incluir en este código para decir, si es que yo presiono la tecla Space y el jugador está tocando el suelo, entonces se le da, digamos, a dar esta fuerza para saltar. Pero, pero siempre y cuando el jugador esté tocando el suelo. ¿Por qué? Porque al saltar y al darle esta fuerza ya no va a estar colisionando con el suelo. Por lo tanto, si vuelvo a apretar la tecla Space, no va a seguir saltando porque no se va a cumplir la condición completa. Vamos a ingresar el código y lo explicamos inmediatamente. Agregaremos entonces en las variables esta nueva variable que va a ser, como dijimos, un boolean, un verdadero y falso, que se va a llamar primero public bool. Está en el suelo, is on ground. Y ¿sabe qué? Vamos a dejarla como le vamos a dar un valor inmediato, true, porque cuando parte el juego efectivamente está tocando el suelo. Después vamos a ver cómo eso pasa a verdadero y falso. Entonces en el update, en esta función, vamos a decir si la tecla space está presionada. Aquí va la condición. Todo lo que está en el paréntesis azul es la condición. Input, key down, key code, space, está presionado. Y, así se dice y. ¿Ya? Y también is on ground es igual a verdadero. Ay, me equivoqué, me falta una G mayúscula. Ahí sí.
Ah, no. Ya, si presiona la tecla Space y el is on ground es verdadero, entonces... Ah, perdón. Así tiene que ser. Así. Acá tengo que explicar algo, un detalle. Cuando yo uso el signo igual en programación, lo que estoy diciendo es que le estoy asignando un valor a algo. Esto no es como la matemática. ¿Ya? Cuando nosotros decimos la velocidad del jugador será igual a 2000, significa que yo le estoy asignando un valor de 2000. ¿Ya? No es que la velocidad sea igual a 2000, sino que cuando tengo el signo igual, le estoy asignando esto, este valor se lo asigno a esta variable. ¿Ya? Eso se llama asignación. Ya le estoy asignando este valor. Pero cuando yo quiero comparar la situación en la que se encuentra una variable, no que yo quiera modificar su valor, sino que quiero saber si es que es o no es, en ese caso usamos el doble signo igual. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hiciera esto acá, les voy a mostrar enseguida un ejemplo. Si yo dijera is on ground igual falso, lo que estoy haciendo es modificar el valor de esta variable, convirtiéndola en falso. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un signo igual, esto es para asignar un valor, para modificar el valor de la variable. ¿Ya? Lo que está a la derecha va a ser el valor que se le asigna a la variable que está a la izquierda. Pero si yo quiero hacer una comparación para saber si esto es verdadero o falso, o es un valor o es otro valor, se usa el doble signo igual. ¿Ya? Y por último, hay una forma más abreviada de comparar si esto es verdadero o falso, que es simplemente dejarlo sin nada. Si yo dejo esto así, dentro de esta condición, porque el if es una condicionante, si es que, y pongo la variable sin decir si es que es verdadero o falso, sino que la dejo así tal cual, es lo mismo a decir esto. Si esto es verdadero, ¿cierto? Así. Y si yo quisiera decir si esto es falso, lo puedo hacer así. Más acotado que esto, le pongo una exclamación. Eso significa si esto es falso. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que queremos es esto. Si es que presionamos la tecla espacio y la variable está en el suelo es verdadera, entonces se va a ejecutar esto. ¿Ya? Vamos a dejarlo así para mayor claridad, por ahora. Se le va a dar la fuerza y después de que haga esto, miren, esta va a ser la forma. ¿Cómo le vamos a decir que ya no está en el suelo? Cuando se presione la tecla y el personaje está en el suelo, va a saltar y vamos a modificar la variable is on ground. Le vamos a asignar un valor falso. ¿Ya? Es decir, cuando la persona salte, inmediatamente este valor is on ground va a pasar a ser falso. ¿Ya? Se le va a dar la fuerza de salto y se le va a asignar un valor de falso. Entonces en ese momento ya no podré saltar. ¿Cierto? Pero después no voy a poder volver a saltar nunca más. A menos de que cuando caiga al suelo yo le diga, bueno, ahora is on ground es verdadero. ¿Ya? Voy a mostrarle. Vamos a guardar esto. Le damos play. Entonces yo puedo saltar ahora una vez y nada más. Porque al momento que yo salté, la variable is on ground se convirtió en falso. Aquí, con este código. Entonces aquí un poquito más abajo, después de la condición, yo voy a hacer, perdón, vamos a crear otra función. Sí, acá. Private void. Y esta se llama on collision enter. Esto se va a usar mucho más adelante. On collision enter. Ya, este es un tipo de función. Ya. Cuando este objeto, que es el personaje, colisione con algo, yo le voy a decir is on ground igual, le vamos a asignar el valor de verdadero. ¿Ya? Entonces, esto significa cuando colisione el box collider de nuestro personaje con cualquier otro box collider, cuando toque alguna cosa, la variable está en el suelo, se le va a asignar el valor de verdadero.
Entonces significa esto que cuando el juego parte, el isOnGround es verdadero, porque así parte la variable. Entonces, si aprieto la tecla espacio y esto ya es verdadero, va a ser el salto, ¿cierto? Y la variable está en el suelo, va a pasar a ser falsa. Entonces no va a poder seguir saltando. Pero al momento de caer el personaje, su Box Collider va a generar esto. Se va a producir esta función, es decir, que va a haber una colisión entre el collider del jugador y cualquier otro collider. Ya, si eso pasa, si esto sucede, va a ocurrir que le asignamos el valor de verdadero al isOnGround. Entonces voy a poder volver a saltar. Y cuando vuelva a saltar, se va a generar el impulso, el isOnGround va a ser falso, o sea, no voy a poder seguir saltando hasta que vuelva a caer al suelo. Entonces guardamos y le damos play. Voy a aumentar la fuerza así a 10 y puedo saltar una vez. Voy a apretarlo hartas veces Space y no pasa nada. Pero sin embargo, cuando el personaje vuelve a tocar el suelo, la variable isOnGround pasa a ser verdadera. Y eso es lo que me permite volver a saltar. Ya, ya muchachos, eso sería por esta clase. Espero que hayan alcanzado y los que no revisen el código, si no alcanzan a corregirlo, lo vamos a compartir.